Casi. Ya. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema Reflexionando sobre las disfunciones sexuales desde las desregulaciones del afecto. El docente que impartirá la presente sesión es Cristian Thomas, quien es médico cirujano, ginecólogo obstetra sexólogo, director general del CESCH, director del Centro de Terapia Relacional, terapeuta individual y de parejas, posee un magíster en psicoanálisis, es postitulado en psicoanálisis intersubjetivo en la Universidad de Chile, diplomado en psicoanálisis adolescente, miembro de IARP Chile, miembro de IAN Chile e Internacional, autor de libros del área psicoterapéutica, también es consultor de educación sexual en instituciones escolares, es conferencista, docente invitado a distintas universidades e instituciones en Chile y el extranjero, y también para finalmente comentar que será docente partícipe del nuevo programa que impartirá ADIPA, y que parte este viernes 3 de diciembre, que es el Diplomado Internacional el ejercicio clínico de la psicoterapia con adultos. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a una presentación del docente. Una vez que esta termine, se realizará una ronda de preguntas y al final de la sesión vamos a realizar un sorteo que será por una beca financiada 100% por ADIPA para el Diplomado Internacional, el ejercicio clínico de la psicoterapia con adultos, y que, como mencioné también, Cristian es docente de este diplomado. Los requisitos para poder obtener esta beca es que se debe ser profesional del área psicosocial, ya que se enseña psicoterapia en dicho diplomado. Y además también de que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda esta sesión. Por lo que los y las invito a participar hasta el final de este webinar y así todos ustedes tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Te doy la palabra, Nicolás, para agradecer a la gente o algún comentario. Sí, por supuesto. Ahí primero agradecer a Cristian, profesor Cristian Thomas, mucho gusto. Muchísimas gracias primero por aceptar esta invitación a desarrollar este seminario online, que lo quisimos hacer en base también a algunas consultas de las personas interesadas en este diplomado en psicoterapia. Ustedes saben, y ya los que son parte de la comunidad saben, que nosotros hacemos diferentes instancias, seminarios en vivo, gratuito, para también acercar un poco el conocimiento de lo que son estos programas y quizás darles algunos lineamientos iniciales de lo que podría tratarse, también algunas temáticas o módulos asociados al diploma. Entonces, como les comentó ahí Pamela, además de ello, para los que se quedan hasta el final, vamos a sortear, vamos a regalar una beca 100% financiada, es decir, usted ahí, el ganador o ganadora, va a poder optar a este diplomado y va a poder cursarlo de la mejor manera posible, en donde ahí Cristian participa activamente. Así que, ahí sí, ahí sí se me había congelado. Entonces, la verdad, estamos muy contentos de poder generar esta instancia y agradecerle, por supuesto, a todos y todas ustedes la generosidad, ¿cierto? La preferencia de participar junto a nosotros y ojalá tengan una excelente experiencia de aprendizaje. Así que, Cristian, no quito más tiempo. Recuerde que solo participan la beca los que se quedan hasta el final. Al final va a ser este concurso, este sorteo solamente con aquellos que estén ahí. Así que aprovechen la oportunidad y, por supuesto, aprovechen acá el docente, un docente bastante reconocido tanto a nivel nacional como internacional, por lo tanto, aprovechen ahí la posibilidad de poder sacarle el jugo. Les deseamos lo mejor. Cristian, todo tuyo a la sala. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos, a todas. Espero que se queden además para escucharme y no solo para el sorteo hasta el final, así que espero que les sea interesante lo que vamos a reflexionar hoy día. Vamos a dividir el trabajo de hoy en dos partes. Primero voy a hacer una contextualización teórica para que luego voy a sacar la presentación y vamos a ir a conversar un caso clínico para poder mirarlo desde la perspectiva de lo que les he ido mostrando en el contexto teórico. Así es que, sin más, bueno, agradecerles que estén acá.
Y espero que, tal como decía Nicolás y Pamela, sea una buena oportunidad de refrescar conocimiento o de agregar algunos elementos que les puedan ser interesantes. Voy a presentar una cantidad de tiempo y luego voy a hacer un alto por si hay preguntas, y luego retomo la presentación. Bueno, este es nuestro tema, reflexionar, que es algo que nos cuesta tanto a veces, ¿cierto? Reflexionar en torno a las disfunciones sexuales, en esta ocasión desde la perspectiva de las desregulaciones del afecto. Ya les presentaron mi currículum, así que lo salto rápidamente. Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes es que la psicoterapia con foco en sexualidad nos implica un desafío que es bien grande, bien abarcador, porque tal como les he puesto allí, implica enlazar muchas disciplinas. Hoy en día tenemos aporte de la neurociencia, tenemos aporte de la teoría de regulación del afecto, tenemos la teoría polivagal, la teoría de apego, la teoría del self, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la infancia, desarrollo evolutivo, y por supuesto todos los aportes del psicoanálisis relacional, que es el psicoanálisis contemporáneo, muy distante de los aportes que hizo Sigmund Freud. Yo diría que en las antípodas, al otro lado del pensamiento y de la filosofía freudiana, y obviamente también todo lo que significa entender la sexualidad, y junto con la sexualidad, la mitología, fisiología, anatomía, teología, endocrinología, todo aquello que necesitamos saber para poder adentrarnos en el tema de la sexualidad y de la vida sexual. Y por supuesto, sobre todas las cosas, poder entender al ser humano, porque finalmente cuando nos vienen a consultar por sexualidad, ya sea en el ámbito de la vida sexual, llamémoslo disfunciones sexuales, o en el ámbito de la sexualidad, del cual ya les voy a explicar a qué nos estamos refiriendo, yo diría que lo más complejo hoy en día es tratar de entender lo que nos está pasando a todos como seres humanos. Un ser humano que está siendo de alguna manera deconstruido en este post-postmodernismo, así es como dicen los filósofos que ya no estamos en el mundo postmoderno, sino que en el post-postmoderno, y en donde los elementos principales de esta sociedad son evidentemente la deconstrucción de los paradigmas, la deconstrucción de todo aquello que significó faro, guía, lo que significó la construcción de aquello que los psicoanalistas llamaban el buen ciudadano, el sujeto neurótico, cómo todo eso se ha ido deconstruyendo para entrar en el territorio de la complejidad y de la diversidad. Y no me estoy refiriendo solamente a las diversidades de orientaciones sexuales, sino que me estoy refiriendo a la diversidad de cómo el ser humano se va construyendo en este mundo de complejidades y en este mundo deconstruido, en donde va quedando cada vez más huérfano y va quedando más a merced de las angustias existenciales. Lo que ustedes ven allí, que no es un error de la lámina ni mucho menos, es ese punto de condensación que había hace 14.000 millones de años atrás, y que es lo que llamamos Big Bang. Ese punto que lo condensaba todo, ese punto que lo reunía todo, y que a partir de esa expansión de ese punto, se ha ido construyendo todo aquello cuanto podemos ver, imaginar, tocar, sentir, percibir, y que es lo que llamamos el cosmos, el universo, y todo aquello que imaginamos que está allí, porque la gran mayoría de las cosas ni siquiera sabemos si realmente están allí. Entonces este punto infinitesimal que condensaba todo, nos da el punto de partida de aquello que vamos a ir conociendo como lo humano.
Lo interesante es que todas las leyes que se seguían a partir de esa explosión, llamémoslo así, ¿cierto? De ese punto, el Big Bang, toda esa información evolucionaba y era la misma. Las leyes físicas nos han demostrado que todo cuanto nos rodea se guía por las mismas leyes físicas. Ley de atracción, de gravedad, ley de la fuerza débil, todas aquellas leyes físicas que fueron conformando este universo. Pero hace 3.800 millones de años, algo cambió, algo se reveló, algo dijo, yo no quiero seguir cambiando con la misma información, yo quiero permanecer igual. Y eso es lo que llamamos vida. Vida. Y por lo tanto, la paradoja es que si quieres permanecer igual, debes estar cambiando todo el tiempo. Y es lo que podemos ver de la vida. La diversidad enorme de cambios evolutivos, de posibilidades, de alternativas, de opciones que la vida ha ido tomando y que hacen de esto una riqueza enorme. Este hombre que ustedes lo ubican mejor que yo, ¿cierto? Charles Darwin, trató de entender esto que estaba ocurriendo. Esto que estaba ocurriendo desde hace casi 4.000 millones de años. Y entonces trató de explicarse cómo ocurrió que esta vida ha dado esta diversidad, cómo se originó, cómo fue evolucionando. Y como no vamos a hacer una clase de Charles Darwin, nos vamos a quedar con 3 premisas que él nos entrega. La primera, que todos los seres vivos somos iguales, con lo cual destruyó la idea de que los humanos éramos los elegidos, que habíamos sido creados por los dioses, que habíamos sido creados a imagen y semejanza de ellos. No, Darwin dijo, todos los seres vivos son iguales. Las especies y nosotros los humanos estamos todo el tiempo siendo, no somos. Y por lo tanto, para poder entender ese estamos siendo, tenemos que entender la trayectoria. Y por eso que a nosotros, desde el psicoanálisis relacional, nos interesa tanto entender la trayectoria de las personas, la vida, desde el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia, etc. Para poder entender quién está siendo esta persona con los recursos, con las herramientas que se le ha ido entregando. Y el tercer elemento que nos dejó Darwin es que la selección natural es el sistema experto. Variación al azar, explorar lo desconocido, y Darwin dice mediante ensayo y acierto, no ensayo y error, ensayo y acierto, es decir, tratar de mantener la vida. Y la vida que es tan difícil, ¿cierto?, poder entenderla de alguna manera, podemos quedarnos con esta definición, que se las dejo allí, que es una más de tantas, pero que a mí me hace sentido. La vida como un sistema que consume energía y produce información y aprende todo el tiempo de la información del universo. Eso es lo que llamamos adaptación. Y nosotros los seres humanos estamos consumiendo energía, estamos produciendo información y estamos aprendiendo todo el tiempo de la información del contexto que nos rodea del universo. Y somos seres orgánicos muy, pero muy adaptados. Y hemos hecho cosas impresionantes para poder estar aquí donde estamos. Hace unos 10.000 o 12.000 años, a propósito de estas adaptaciones, ¿cierto?
Los humanos, sapiens, hicieron un cambio radical en sus vidas. Pasaron de funcionar en torno a la recolección y la caza, que es lo que venían haciendo por millones de años, y pasaron a funcionar en torno a la domesticación y la agricultura. Y eso es un cambio brutal, tremendo, porque es un cambio absoluto en el modo de vida, de estar unido a los ciclos de la naturaleza, de ir transitando, buscando la comida, los lugares que le dieran más seguridad y alimentación, a quedarse en un lugar y adaptarse a ese lugar, es un cambio enorme. Esto obviamente les implicó hacer cambios radicales en la organización de sus vidas con el entorno. Por ejemplo, reducir la movilidad. Empezamos cada vez a salir menos de ese centro que era el lugar donde nos quedamos. Disminuir las ansias exploratorias. Esto no significa que no haya gente que tenga ansias exploratorias, sin duda, pero la inmensa mayoría de los sapiens empezaron a disminuir sus ansias exploratorias. Tuvieron que empezar a readecuar los roles de género que eran muy compartidos en el cazador-recolector, muy compartidos. Hombres y mujeres cazaban, recolectaban, criaban, cooperaban, no solo en el tiempo más cercano al neolítico, sino que desde el paleolítico. Estamos hablando desde 2 o más millones de años. Cambiaron la alimentación. Y eso es tremendo, porque nos hemos dedicado por miles de años a adorar y cuidar el trigo, fundamentalmente. Y además tuvimos que cambiar la organización de nuestros ciclos en torno a la naturaleza y de nuestra distribución de los días, las noches, inviernos, veranos, primaveras, otoños, etc. Y por lo tanto tuvimos que readaptar nuestros sistemas orgánicos, que están todo el tiempo leyendo esa información. Rápidamente, en miles de años, nos agrupamos, formamos colectividades, comunidades, ciudades, etnias, naciones, imperios, en muy pocos miles de años. Piensen ustedes que eso que están viendo ustedes allí, que es la maravillosa ciudad de Catalhuyuk, tiene aproximadamente unos 8.000 años antes de Cristo. Vivían allí alrededor de 3.000 personas y hace nada, 12.000 años, es decir, 4.000 años antes, no había nada, salvo grupos pequeños andando por el mundo. Tal fue la rapidez del cambio. Y obviamente que las necesidades cambiaron drásticamente para acomodarse a este nuevo estilo de vida. Pero aún así, como que los cambios fueron más rápidos que la posibilidad de irse acomodando. Y quedan, como quedaron en aquel tiempo, vestigios potentes de esos miles de millones de años y de esos millones de años que hay en cada sapiens. Porque tenemos una herencia filogenética de millones de años. Y esos estratos neuronales no han desaparecido, sino que están vivos en cada uno de nosotros. Y no solo están vivos, sino que están activos. Y algo de eso les voy a mostrar hoy día en un caso clínico. De manera que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, incluso personas no binarias, tenemos un hombre y una mujer del paleolítico. Podríamos decir, la naturaleza está viva en cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo tenemos un hombre o una mujer neolítica, es decir, hombre o mujer de la cultura.
Y una de las cosas más interesantes es pensar cómo cada uno de los que estamos acá reunidos, que ya vamos en cerca de 90, podemos relacionarnos ese hombre y mujer del Paleolítico con ese hombre y mujer del Neolítico. Las personas que logran tener una buena relación son personas que tienen una vida más satisfactoria. Las personas que tienen cortada la comunicación, que tienen interrumpida la comunicación, tienen mayor cantidad de dificultades para vivir sus vidas. Algo de eso vamos a hablar. Entonces, toda esta evolución nos ha ido entregando una serie de recursos, de herramientas. Tenemos de partida un sistema nervioso central y periférico, maravilloso. Tenemos un sistema neurovegetativo o autónomo, sorprendente y extraordinario, que algo les voy a hablar. Tenemos una información genética que está permanentemente en interacción con el ambiente. Y esa interacción con el ambiente nos produce mucha de la diversidad. Tenemos un cuerpo, mente, que no tenemos, curiosamente no tenemos un nombre para eso, pero tenemos un cuerpo-mente en interacción con el ambiente. Y tenemos sistemas inmunológicos, hormonales, que también están en permanente interacción con el ambiente y muy ligados a la identidad. Y a su vez la identidad es, de una u otra manera, la culminación del proceso de organización subjetiva de cada sujeto. Entonces, todas estas cosas están íntimamente ligadas unas con otras. Entonces, aclaro al tiro dos conceptos que van a ser muy interesantes. El primero es de alostasis, que viene de la palabra alos, que significa otro, y estasis, mantener. Palabra entonces acuñada por Sterling y Ayer el año 1988, y es la necesidad a la que se ve forzada un organismo para cambiar dinámicamente sus puntos de adaptación con el fin de lograr la homeostasis ante determinadas situaciones y demandas nuevas. Entonces, alostasis es la capacidad de cambiar, de adaptarnos para mantener este segundo concepto, que es la homeostasis, que viene de homeo, constante, y estasis, que es mantener. Entonces, es mantener constante ciertos parámetros. Y fue incluida por un fisiólogo del año 1860, Claude Bernard, y luego en 1933 retomada por Walter Cannon. Y se entiende como el conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. Por lo tanto, es un concepto de estabilidad, de permanecer siempre igual. Pero para permanecer siempre igual, ya se los dije hace un rato atrás, requerimos estar cambiando todo el tiempo y esa es la alostasis. Bien, sigamos. Entonces, es decir, los organismos que mejor se adapten a alostasis flexibles tendrán mejores oportunidades de regular su homeostasis. Las organizaciones subjetivas, estamos pensando ya en el humano, más rígidas van a implicar una menor oportunidad de alostasis y por ende homeostasis más desreguladas o más alteradas. Por lo tanto, ya tenemos allí una aplicación muy rápida y todos podemos pensar, ¿cierto?, en qué me estoy refiriendo con organizaciones subjetivas más rígidas. Entonces, las desregulaciones del afecto. Cuando hablamos del afecto estamos hablando de emociones, no de cariño. Porque hay mucha gente que de repente dice, pero ¿por qué es la afectividad? No, la afectividad es otra cosa. Estamos hablando de desregulaciones del afecto. Y el afecto es la experiencia
de un bebé con el cuerpo, emociones. Estas desregulaciones a nivel de nosotros los humanos son permanentes. Permanentes. Estamos todo el tiempo desregulándonos. La organización subjetiva, entonces entendida así, es un logro del desarrollo a pesar de las constantes desregulaciones. En otras palabras, tener una organización subjetiva adecuada, si lo miramos en términos del apego, por ejemplo, un apego seguro es un logro enorme, debido a las innumerables desregulaciones a las cuales ese bebé va a estar sometido. Entonces, esta organización subjetiva y estas desregulaciones están íntimamente ligadas a las díadas de la infancia y la niñez. Clave en esto es la regulación del afecto, por un lado, y por otro lado, el cuidado maternal, la matriz contenedora, la matriz sensible, la matriz reguladora, la matriz atingente, la matriz responsiva, etc. Entonces es un interjuego de la matriz que logra regular el afecto y mantener una homeostasis más o menos equilibrada en una cría humana. Y hoy día sabemos, ¿cierto?, que tenemos dos grandes reguladores del afecto. Estos dos grandes reguladores del afecto son el sistema de apego y el sistema de mentalización y función reflexiva. Estos son los dos grandes sistemas a los cuales clínicamente además podemos echar mano, tanto del apego, tanto como de la mentalización. Cuando hablamos de apego, estamos hablando de un sistema de cuidados. Y esto quiero que quede muy claro, porque se tiende a confundir con el amor maternal, con el cariño de los padres. El sistema de apego es un sistema de cuidados filogenéticamente heredado, que se desarrolla en los primeros 18 meses de vida fundamentalmente, con un cuidador preferencial mediante un vínculo afectivo intenso. El bebé, la cría humana, va a requerir este cuidador ante situaciones de ansiedad y estrés. O sea, en términos de lo que estamos hablando, pérdida de la homeostasis. Él o la cuidadora, mediante acciones de cuidado, no acciones de amor. Por favor, saquémonos de la cabeza esto, porque me he encontrado con una cantidad de psicólogos, psicólogas, gente del área terapeuta, que habla del amor del apego. Es un sistema de cuidados, acciones de cuidado, que construye modos, patrones de cómo regular, primero biológicamente y luego psicológicamente al bebé. Entonces es un regulador psicobiológico. ¿Qué impacto produce en el bebé? Seguridad, si la regulación ha sido atingente; inseguridad, si no ha sido atingente; seguridad consigo mismo, inseguridad consigo mismo; confianza con el mundo externo que me reguló cuando lo necesité, o desconfianza en el mundo externo que no estuvo para regular mis necesidades. Pero hay otro elemento que es muy, muy distintivo en relación a la función reguladora del apego. El apego es un regulador biológico y psicológico y organiza las redes neuronales de un cerebro que nace con 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas, pero con bajísima interconectividad. Por lo tanto, sirve de bien poco tener muchas neuronas si no están conectadas. Justamente cuando el bebé es llevado a experienciar y tiene una matriz reguladora, puede empezar a hacer interconexión.
interconexiones. Y estos patrones neuronales son de 3 tipos, en términos general: seguro, ansioso ambivalente y ansioso evitador. O bien, un cuarto sistema que no logra regular las redes neuronales. Y eso es lo que llamamos apegos desorientados o desorganizados, y que equivalen más o menos al 10% de la población, 8, 10, 12%, lo cual en términos de salud pública es una cantidad enorme. Piensen en Chile, o sea, estamos hablando de cerca de 2 millones de personas que tienen apego desorganizado, y eso es lo que hoy desde otra vertiente llamamos trauma complejo. O sea, estamos en un terreno altamente vulnerable, tremendamente delicado en términos de salud mental y salud física. No solo mental, física. Sabemos que el apego es conocimiento relacional implícito. Voy un poco lento porque es probable que muchos de ustedes no conozcan toda esta nomenclatura y me gustaría que la fueran almacenando. El apego es conocimiento relacional implícito. Es decir, el bebé, a través de interacciones diádicas permanentes, constantes, por miles y miles, va teniendo un conocimiento de las relaciones. Y por repetición de esas relaciones, se van formando patrones de expectativa. Si lloro, viene alguien y me dice, ¿qué pasa, mi amorcito? Ok. Lloro, viene alguien y me dice, ¿qué pasa, amorcito? Me voy armando una expectativa de que si yo lloro, enciendo ese timbre, alguien viene. Esta forma de conocimiento relacional implícito se va a almacenar en una memoria muy particular que se llama memoria procedimental o procedural. Y obviamente es implícita, no pasa por la conciencia. Entonces, la memoria procedural implícita actúa por anticipación de las experiencias, expectativas, conocidas previamente, por lo que su acción es un recuerdo. Cada vez que tenemos una acción, dice Daniel Stern, recordamos. Cada vez que tenemos una acción, recordamos. Esta memoria procedural guarda entonces el recuerdo del cómo nos compartimos desde el nacimiento y antes, vida intrauterina, hasta la muerte. Por lo tanto, es una memoria de expectativas ya experimentadas por repetición a lo largo de mi vida, pero que se va modificando de acuerdo a las experiencias relacionales que vayamos teniendo. El nivel más alto en la jerarquía es el desarrollo del modelo operativo interno, que vendría a ser algo así como el lenguaje hablado, el nombre, el significado asociado a estas memorias y a estas experiencias transformadas en patrones. Entonces el modelo operativo interno expresa ideas acerca de mí, expresa ideas acerca de los otros y las expresa a través de la memoria de cómo yo he sido recibido, atendido, cuidado o no cuidado por los otros, y por lo tanto voy construyendo una idea, un pensamiento, una creencia acerca de mí mismo y de los otros. En otras palabras, es como una carta de navegación con la que el sujeto se va a mover en el mundo. El segundo sistema es lo que llamamos el sistema de mentalización o función reflexiva. Y se va a desarrollar desde el nacimiento, empieza a tener una gran importancia cerca de los 4 años y es determinante a lo largo de toda nuestra vida.
consiste básicamente en que a través de las interacciones diádicas entre el cuidador y el bebé, el cuidador trata de leer los estados emocionales del bebé, qué le está ocurriendo. Por eso la pregunta de mi cuidador o cuidadora cuando me venía y yo lloraba, ¿qué pasa? Porque trata de leer lo que me está pasando, no sabe lo que está pasando y le atribuye significado e intenciones. Obviamente, según como sea esta lectura, esta atribución de significados, así va a ser la lectura de estados mentales, intenciones y significado que ese bebé va a ir, en la medida que vaya creciendo, va a ir haciendo de las otras personas y de sí mismo. Y a su vez, porque esto es como de ida y vuelta, el cuidador o la cuidadora lee con los recursos que tiene, no con mala ni buena voluntad. Lee con los recursos que tiene. Y esos recursos que tiene son fundamentalmente cómo fue reflexionado, cómo fue mentalizado en todo el periodo de la infancia y cómo ha podido irse mentalizando a lo largo de la vida. Entonces, ambos sistemas se van engranando, porque la experiencia de cuidada dada por el apego va de la mano con el cómo se siente el sujeto en términos de haber sido o no leído en sus necesidades. Y por tanto, regulado en sus experiencias desregulatorias que son infinitas, dada la altricialidad de la cría humana. Otra palabrita que quiero que guarden, altricialidad, que es la prematurez con que nacemos. Nosotros en verdad deberíamos nacer de 18 meses de gestación, a lo menos. Algunos investigadores dicen 20, incluso 24 meses. En otras palabras, nosotros los seres humanos somos abortados a la mitad del desarrollo de la gestación. Y por eso que cobra tanta importancia que la gestación extrauterina, que son esos 9, 10 o 12 meses siguientes, sea de altísima calidad. Si no es de altísima calidad, podemos pagar un precio muy caro en términos de cómo vamos a organizarnos subjetivamente. Entonces, si lo llevamos a un esquema, un infante, como ustedes ven allí, se va a desregular miles y miles y miles de veces. De manera que quien esté en el lugar que llamamos madre, que no es necesariamente la mamá, madre, maternalización, madre, quien esté en el lugar de madre, tiene y requiere regular a este infante, que se va a desregular de nuevo y va a regularlo de nuevo. ¿Con qué lo regula? Con los recursos que trae de cómo fue regulada cuando era o era pequeño. Y ese patrón, entonces, de regulaciones, son los que vamos guardando en esta memoria implícita. Entonces agrego un concepto. Hoy día entendemos que la sexualidad es el conjunto de regulaciones fisiológicas, corporales, emocionales, afectivas y sensuales eróticas. Fisiológicas, corporales, emocionales y afectivas y sensual eróticas. Este conjunto de las 5 grandes regulaciones es lo que constituye la sexualidad. Y la sexualidad a su vez está incluida en una matriz más amplia, que es la matriz cultural, social, histórica, en la cual vivimos en cada momento de nuestra historia de la humanidad. La matriz de hoy es muy distinta a la matriz de hace 100 años atrás y muy distinta a la matriz de 2000 años atrás. Por eso que es tan difícil poder comparar, y es muy injusto además, la sexualidad de hoy con la sexualidad de ayer o de antes de ayer. No hay muchos parámetros para comparar, porque la matriz histórica está cambiando permanentemente y está dando otros tipos de recursos
otros tipos de necesidades, otros tipos de atención al cual hay que prestar. Entonces, este sistema de regulación mutua, que ya lo van entendiendo, ¿cierto? El cuidador el infante se regula, el cuidador lo regula. Fíjense que aquí está el self. Está el contacto del self con el self íntimamente ligado a las regulaciones o desregulaciones. No existe un cuidador que regule 100%. No existe. No existe una pareja adulta que nos entienda y nos regule en un 100%. Hoy día sabemos que necesitamos a lo menos un 30% de coordinaciones en las regulaciones, más cuando falla el sistema, reparar para que haya un apego seguro. Entonces, ¿qué hacen los bebés humanos con el 60 o 70% restante de regulaciones no coordinadas? Nos produce ansiedad. La ansiedad en este sentido entonces sería la resultante de la no coordinación o de la descoordinación de las díadas que tenemos desde la infancia, la adolescencia y a lo largo de toda la vida. O sea, las descoordinaciones de nuestras parejas, de nuestra vida en pareja de adultos, también nos produce ansiedad. Y como los seres humanos somos tremendamente adaptativos, somos muy inteligentes en ese sentido porque tenemos una hemostasis tremenda, buscamos siempre sistemas que logren mantener nuestra hemostasis. Entonces, aquí les pongo algunas de las formas en las cuales hemos aprendido a canalizar nuestras ansiedades. Disfunciones sexuales. Piensen ustedes que la ansiedad es el principal enemigo de la respuesta sexual. Trastornos conductuales, desde la infancia en adelante. Parafilias, lo que antes se llamaba perversiones sexuales, ¿cierto? Las parafilias son, yo diría, una de las formas emblemáticas de manejar la ansiedad. Es una forma extremadamente elegante de manejar la ansiedad. Quiero que me entiendan el vocabulario que estoy usando, porque una parafilia no tiene nada de elegante, pero la forma de manejo de la ansiedad. El consumo problemático de alcohol, sustancias, etc. Los trastornos alimentarios, el fetichismo, la violencia intrafamiliar, los trastornos obsesivos, las conductas de riesgo, las disfunciones corporales, la organización de las identidades y las orientaciones sexuales están tremendamente influidas por factores genéticos, interacción con el medio ambiente intrauterino, extrauterino y las ansiedades resultantes de las interacciones diádicas con los cuidadores. A mayor ansiedad, mayor dificultad en organizar adecuadamente la identidad y en organizar una orientación que satisfaga. Ahí está. A mayor falla regulatoria, mayor patología sexual, mayor problema en construir una identidad organizada. Entonces, a través de la base genética, el ambiente intrauterino, se va construyendo esta organización subjetiva de cada cría humana, influida tremendamente por el ambiente de crianza y al mismo tiempo por los recursos que haya en esta crianza, el estilo de apego y la mentalización. Esto va a llevar en términos de la sexualidad al desarrollo de identidades y de orientaciones que están ligadas al manejo de las ansiedades, no solo con la base genética y el ambiente intrauterino, sino que también en el fondo son una forma que encuentran los seres humanos de manejar de mejor manera la homeostasis afectiva y la homeostasis erótica. Para ello, buscamos personas con los cuales nos sentimos afines en los afectos
o afines en el sexo, lo erótico sexual. No necesariamente ambas cosas van de la mano, pueden ir muy separadas, que de nuevo es una forma muy alostática de funcionar. Pueden estar una de ellas absolutamente inhibida, puede haber solo deseo afectivo, nada de deseo sexual, puede haber solo deseo sexual, nada de deseo afectivo, puede uno desear a alguien del mismo sexo, de otro sexo, de cualquier sexo, me pueden interesar solo los viejos, solo los jóvenes, solo los niños, etc. Hoy día conocemos cerca de 150 orientaciones sexuales. Estamos en un mundo de complejidad. Ya voy a terminar esta primera parte para que podamos ir a hacer algunas preguntas y reflexiones. Este patrón de regulaciones, sigan la flecha azul, se va a internalizar detrás del ojo derecho en lo que llamamos corteza órbito-frontal derecha. La corteza frontal nuestra ha evolucionado muchísimo más que la del chimpancé y de los otros homínidos. Ha evolucionado 4 veces más que la del chimpancé. Hago referencia al chimpancé porque compartimos el 98.6% del material genético con el chimpancé. Somos extremadamente parecidos y extremadamente diferentes, porque no solo vale tener mucha similitud en el ADN, lo social cobra una importancia enorme. Entonces, en la corteza frontal vamos a encontrar planificación, lenguaje, anticipación, concentración, memoria, socialización, etc. Mucho menos ha evolucionado todo el sistema límbico, cerebro medio, especialmente el cingulado anterior, que es el que está marcado en azul, que nos conecta con la regulación, el procesamiento y la selección de la información exterior. Se evalúan las acciones, las relaciones sociales, la interpretación de expresiones faciales. Y ahí tenemos parte de la memoria, de la orientación, de los instintos sexuales, de las emociones, etc. Estas dos partes, entonces, si ustedes siguen el trozo de la parte superior, corteza órbito frontal, esta que les estoy marcando acá, corteza órbito frontal. Es la única área de la corteza en nosotros los humanos que tiene conexión directa con el sistema nervioso autónomo. Lo dejo ahí. Única área de la corteza que tiene conexión con el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, esa área de la corteza, que es la internalización de los patrones de relaciones diádicas a lo largo de nuestra vida, de alguna manera nos regula nuestra vida, nos regula todo el sistema simpático, parasimpático. Y por lo tanto las respuestas de tipo fisiológica, las respuestas corporales, las respuestas de movilidad, etc. Por último, cuando vamos al sistema polivagal, ligado con lo que les estoy expresando recién, el sistema polivagal, que es investigación y descubrimiento que ha hecho el doctor Stephen Porges, que tiene 20 años o menos de investigación en esto, nos dice que el sistema polivagal está constituido de 3 partes: sistema simpático, sistema parasimpático dorsal y sistema simpático ventral. El sistema parasimpático dorsal tiene 600 millones de años de antigüedad, y lo tiene usted y lo tengo yo en nuestro sistema nervioso. El sistema parasimpático, el sistema simpático, tiene 400 millones de años. Lo tiene usted y lo tengo yo. Y el sistema parasimpático ventral es el más nuevo de los 3 y tiene 200 millones de años cuando aparecieron los mamíferos. Esos 3 sistemas están vivos en nosotros y son regulados por la corteza órbito-frontal derecha, que es la resultante de las interacciones diádicas que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, pero fundamentalmente en la infancia.
Y este sistema polivagal tiene 3 principios: jerarquía, neurocepción y corregulación. Solamente uno les voy a nombrar que tiene que ver mucho con el caso clínico. Jerarquía. Ante una amenaza, primero se va a activar el sistema simpático, que produce adrenalina y cortisol en el hipocampo. Y de esa manera nos va a mover, nos va a activar, nos va a llevar a luchar o huir. Alostasis. Eso es alostasis. Para poder mantener una homeostasis, porque lo que busca la activación del sistema simpático es la homeostasis, el equilibrio. Se perdió el equilibrio por una amenaza, busca recuperarlo a través de moverse. Si no existe la respuesta reguladora, y esto es lo interesante, y si esa falla es crónica, repetida en el tiempo, el sistema se degrada. Es decir, el sistema nervioso autónomo pierde la posibilidad de esa alostasis, se degrada y llega al sistema simpático dorsal, el más viejo de los sistemas, que produce noradrenalina y que nos va a llevar a inactivarnos, paralizarnos, disociarnos, congelarnos. Estamos hablando de daño y trauma. Daño y trauma. Entonces, voy cerrando con esto. Una definición que yo hice para el Diccionario de Psicoanálisis Relacional Intersubjetivo, que recién el año pasado lo publicamos, junto con 12 colegas trabajamos allí. Sexualidad relacional, concepto que engloba diversos aspectos del desarrollo humano, que van mucho más allá de las experiencias genitales y que involucran identidad, subjetivación, intersociabilidad, intimidad, y que son expresión de un delicado y complejo entramado de experiencias regulatorias que abarcan y se despliegan desde la infancia hasta la ancianidad. Va a comprender aspectos biológicos, psíquicos, afectivos, emocionales, eróticos, corporales, que se van a desplegar en una permanente interacción con la matriz cultural, que va a limitar o facilitar este despliegue, representando valores, paradigmas, creencias, y que pueden llevar al sujeto a una sensación más o menos subjetiva de bienestar o placer, que es muy personal, o bien a una experiencia de dolor y sufrimiento personal que también es muy subjetiva. Y de eso es lo que tratamos de dar cuenta nosotros los psicoterapeutas, de la experiencia intersubjetiva y de la experiencia subjetiva de ese paciente que la está significando como negativa o de poco bienestar. Entonces, sexualidad, regulaciones, organizaciones que están en nuestra memoria procedural, formas de identidad sexual, género, personal, colectiva, social, formas particulares, grupales de ser un sujeto en el mundo, formas de observar y relacionarse con la realidad, formas de construir o no un sentido de vida, formas de relación interpersonales, formas de relación intrapersonales, cómo nos relacionamos cada uno de nosotros con nosotros mismos. Y por último, 0.8% del total corresponde a las formas de acceso a la vida sexual. Sexualidad no es vida sexual. Sexualidad es todo este enorme complejo que les estoy tratando de explicar en breves palabras. Y vamos a ir brevemente a un caso clínico, pero me gustaría que si al mismo tiempo hay preguntas, o voy a ir al tiro al caso clínico, y a partir de ese caso clínico vamos a conversar preguntas, respuestas. Este es el caso. Iván, hombre de 23 años. Vayan tomando algunos apuntes para que puedan reflexionar. Estudia medicina en 5º año. Consulta con 23 años por perder las erecciones hace 6 meses, a pesar que usa Viagra.
refiere que tiene una pareja de 25 años, Ana, estudiante de arquitectura, muy demandante y muy emocionalmente expresiva, que luego de una discusión con sus padres, con los padres de Ana, se fue a vivir con Iván hace unos 8 meses. Viven en un pequeño apartamento apartado de la casa de los padres de Iván, allí en una pequeña casita en la parte posterior de la casa. Su vida sexual era buena, satisfactoria, hasta hace 6 meses atrás. Él se define como callado, estudioso, prolijo, muy organizado, con proyectos claros a futuro. Le cuesta mucho expresar sus emociones y sus necesidades personales. Siempre ha sido un muy buen alumno, destacado desde el colegio, aunque callado y algo tímido, o más bien retraído y poco sociable. Siente que este problema le va a traer consecuencias en su vida de pareja y autoestima, este problema de no tener erecciones. No entiende qué le ocurre. Imagínense con 23 años, ¿quién va a entender lo que ocurre? Y ya no sabe cómo solucionarlo. Tiene erecciones matinales, varias veces por semana. Y esto ha sido motivo de discusiones muy fuertes con Ana, porque Ana lo atribuye a que sueña con otras mujeres y por lo tanto siente que ella no es deseable para Iván. Han discutido en estos últimos 2 meses muy seriamente, lo que habitualmente termina en llantos inconsolables de ella, e Iván no sabiendo qué hacer. Se paraliza, no se atreve a abrazarla, solo quiere huir, pero sus piernas no responden en ese momento. Teme al mismo tiempo bajar su concentración académica por todas estas peleas que están teniendo en el ámbito de pareja. Entonces me gustaría que pudiéramos reflexionar entre todos. ¿Cómo organiza las experiencias Iván? Piensen en eso. ¿Cómo organiza las experiencias Ana? ¿Qué neuromodulación se está activando en cada uno? ¿Qué parte del sistema polivagal se está activando en cada uno de ellos? ¿Qué tipo de interacción de apego se está produciendo? Pensemos en lo que está ocurriendo en cada uno de ellos. Bien, aquí estamos. Dudas, preguntas y al mismo tiempo tratemos de irnos acercando a reflexionar en torno a este caso clínico y cómo podemos aplicar lo que yo le he explicado por cerca de 1 hora. A ver, ¿cómo se van acercando a estas reflexiones? Pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono, como gusten. ¿Cómo organiza Iván y cómo organiza Ana su experiencia? Ya tenemos a Paula que quiere darnos algunas respuestas. Perfecto, Paula. Y a mí, buenas tardes a todos, antes Hola. que todo. Bueno, de buenas a primeras, de lo que puedo percibir de este caso, es que Iván particularmente tiene como un problema en lo que es la jerarquía principalmente, ya que la alostasis, o sea, se ve como degradada en ese sentido, ya que en vez de activarse, por ejemplo, y él a lo mejor expresar lo que siente respecto de esta situación, la está interiorizando y reprimiendo a tal punto que no la expresa de ninguna manera. Entonces, su única forma de expresión y digamos como de expresión biológica, me imagino que son estas erecciones, o sea, esta disfunción eréctil, más bien. Y su pareja principalmente tiene
yo lo veo como que es una persona que tiene un apego ansioso y que en este Perfecto. caso, como su pareja no ve que hay algo que produce un problema, entonces su sistema se activa a tal punto que cree que ya no es deseable de ninguna forma, ni siquiera como afectiva, porque no tiene intimidad afectiva tampoco dentro del mismo plano sexual. Y además que no es deseable de ese mismo modo. Eso a grandes Perfecto, rasgos Paula, es lo perfecto, que... excelente, muy buenas reflexiones que ya nos van aproximando a tratar de entender en este breve, muy breve ejercicio de un caso clínico, cómo funciona todo esto. Perfecto. Sofía, gracias, Eh, Paula. bueno, nada, sumando un poco a lo que decía Paula, claro, igual me parece que la pareja parece tener un apego más ansioso y que el Iván pareciera también tener un apego más evitativo por este tema como de la forma de reacción, ¿cierto?, a las situaciones de estrés. Y es una combinación como bien llamativa en el fondo y que probablemente está provocando dificultades en la comunicación, ¿cierto? Me parece que ahí está como el déficit un poco relacional. Perfecto. Sofía, ¿cuál es la calidad de la mentalización en un apego inseguro, ya sea ambivalente o bien evitativo? O sea, baja, pues se pierde la capacidad de mentalización y se tiende como a asumir que esos miedos que cada uno está teniendo se atribuyen a un tercero en vez de reconocer que son ideas propias en el fondo. Perfecto. O sea, podríamos decir que aquí ambos están mentalizándose y mentalizando al otro muy mal, ¿cierto? Muy mal. Hay un déficit importante. Y si entendemos que la mentalización es la forma que nos podemos regular de adultos, aparte del apego, ¿cierto? Porque también las parejas adultas utilizamos el apego, pero la mentalización es muy importante. ¿Cómo yo te pienso? ¿Cómo yo me pienso? Especialmente cuando estamos en un problema, en un impasse, en una discusión. Y aquí, fíjense cómo Ana rápidamente empieza muy paranoicamente a asociar la erección con sueños con otras mujeres, sin entender nada, pero obviamente tratando de entenderse ella en su miedo, ¿ya? Y por otro lado, Iván está preocupado de que esto me va a afectar en los estudios, es decir, tratando de salirse completamente del foco que es el problema de pareja, sino que más bien distrayéndose, disociándose, llevando el foco a otro lado. Perfecto, muy bien, Sofía, excelente. Miguel. Ya, igual yo lo había visto más o menos parecido como Paula y Sofía, del tema del Perfecto. apego inseguro. eh, y también el tema de eso me hizo como ruido el tema de la jerarquía y el hecho de que como su zona, como por así decirlo, su zona de confort fue como súper invadida en cierto momento, la de ambos en realidad. O sea, el tener Correcto. el trauma de pasar de estar en la casa de tus papás, salir, vivir en otra casa con otra persona, el que invadan, por así decirlo, tu propia casa, rompe esta homeostasis y te hace querer buscarla en otro lugar. Y quizás esto mismo también es lo que detona esta situación, que la disfunción también puede ser, y también esta relación dual de los dos apegos inseguros, como lo veo yo, que hace que cada uno dispare, por así decirlo, para cada lado suyo. O sea, ambos están tratando de buscar volver a este punto que los mantiene bien, y en este caso él se va a buscar o a tratar de regular el tema de sus estudios y ella como a buscar alguna respuesta en algo como más, quizás más en las nubes, por así decir, como buscar una Más respuesta por paranoide, donde sea, más a algo paranoide, que claro. más paranoide, exactamente. Entonces, Ahora, como por ese lado lo veía. es muy bien pensado lo que está ocurriendo. Recuerda cuando yo dije en la presentación que los sistemas más rígidos tienen menos capacidad de alostasis. Ya, Todos podemos salir de la casa de los papás, todos podemos irnos a vivir con una pareja, pero no todos nos agarramos día por medio claro. o terminamos los combos. Eso
¿Qué es? ¿Que tenemos suerte? No, porque probablemente muchos de ustedes van a tener sistemas alostáticos mucho más adecuados para enfrentarse a las ansiedades, que significa cambiarse de casa, vivir en otro lugar y tener de repente diferencias. O Y es también puede, allí donde empiezan a aparecer los sistemas más rígidos que funcionan casi mecánicamente y automáticamente de una manera. o quizás esto mismo de que, claro, pues como los dos, como yo lo veo, quizás tengan este apego inseguro, no son tan adaptativos como personas a los nuevos Correcto. procesos que están teniendo ellos mismos. Eso es importante. Los sistemas de apego inseguro son menos adaptativos. Exacto. Son mucho Eso. menos adaptativos. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Gracias, Claudia. Ya. Tenemos después a Eric, Perdón. después a Sí, Catherine y a Iván. quería aportar como que en el caso del chico, claro, finalmente que se ve que da la impresión que él aprendió a cerrarse, ¿no? Seguramente no tuvo como un sistema de apego muy cercano, por lo tanto él se retrae y tiene como miedo al contacto, y da la impresión que ella, al contrario, tenía como mucha, inmediatamente respuesta, ¿no? En sus sistemas de apego en su infancia, por lo tanto está esperando una respuesta inmediata. Entonces ahí uno ve la diferencia en las socializaciones, cómo hace que finalmente estos dos adultos se desencuentren. Y lo que me llama mucho la atención, que Iván, siendo tan chico, es un cabro de 23 años, utilice medicamento, que esté tomando Viagra. Eso es algo para adultos, ¿sí? Entonces debe ser como tan cosificado su sexualidad que tiene que recurrir a esto, si no, no lo logra. Entonces está muy disociado de lo que es la sexualidad, está como muy asociado a que solamente se basa en una erección. Entonces hay como una interrupción ahí de su sexualidad. Eso. Recuerda, Claudia, que él siempre ha sido buen alumno, siempre ha tenido buenas notas. O sea, él tiene en su ADN que no puede fallar. Tiene una acomodación muy grande, a funcionar muy bien. Entonces, Y que cuando suena algo más no... como autoexigencia, perdón, más Claro, como exacto, impuesto. exacto. Ahora, te doy solo un dato. En Chile, el 50% del consumo de Viagra y similares es en personas menores de 30 años. Se venden aproximadamente 10 a 12 millones de píldoras al año. Eso nos da como un termómetro de qué es lo que está pasando con nosotros los hombres. De la masculinidad, cómo está herida y cómo está muy rígidamente, como tú lo decías, ¿cierto? Buscando la erección a lo que sea, al precio que tenga, para mantenerse en una relación de pareja o en una relación social. Entonces, es un tema tremendo de cómo las ansiedades se han ido comiendo verdaderamente a los hombres jóvenes, a los niños, y está dando este tipo de efectos que son gravísimos. No porque el Viagra te vaya a producir un problema, sino porque se te va transformando a la larga en que, como en un objeto transicional fetichado, ¿te fijas? Si no lo tienes, no funcionas. Es como el tuto del niño de 8 o 10 años, o de 12 años. O sea, ya no lo necesita, pero sí lo necesita. Bueno, muchas gracias. Eric dije, luego estaba Catherine, Iván y María Andrade. Bueno, Cristian, antes que todo, se agradece la presentación, me ha encantado la bajada teórica, ¿cierto? Como que tú has presentado y cómo llegar al proceso como de regulación, ¿cierto? A través de la intersubjetividad. Y los comentarios de los compañeros, igual, interesantísimo, pese a la hora en la que uno está todavía en la pantalla. No sé si voy a agregar mucho, solo quería agregar cómo la construcción del self, ¿cierto? Como hemos dicho, la intersubjetividad de estos dos jóvenes, ¿cierto? Que comenzó, como tú bien decías, histórico y cultural, ¿cierto? O sea, desde que eran pequeños con sus figuras primarias, como hablamos del sistema de apego. Bueno, como buen terapeuta de pareja, uno no puede evitar cómo la combinación de ambas historias hacen emerger un síntoma muy idiosincrático y característico para ellos. O sea, Claro. eso es lo que quiero destacar, como
la historia de vida, ¿cierto? La forma de relacionarse, la mentalización de cada uno de ellos y entender el estado mental del otro con un grado de equivalencia psíquica, pudiese yo imaginar con los pocos datos que tienen, genera aún más como este tipo de desregulación en la relación y evidentemente como nadie regula al otro, porque tienen estos estados mentales, ¿cierto? Que más que regular promueven la desregulación, sí va generando, ¿cierto?, que el cortisol se vaya por las nubes, que el lóbulo frontal, ¿cierto?, como tú fuiste mostrando, el córtex ortilofrontal, creo que era el nombre, el córtex, Sí, ¿cierto?, que no inhibe, ¿cierto?, las respuestas, ¿cierto?, de, que surgen de la amígdala y genera esta desregulación y síntomas que son bastante complejos para la edad evolutiva de estos jóvenes, creo yo, ¿sí? correcto. Sí, Y la perfecto. inhibición de él y la excitación, por llamarlo, de su sistema afectivo en ella, es un círculo, ¿cierto?, de retroalimentación que promueve más regulación y la cronificación de los síntomas. Tal cual, Así tal que cual. creo que es un caso interesante, complejo también de abordar desde la parte médica, como tú estás comentando, pero también en términos como terapéuticos, ¿sí? Sí, Así que nada más que agregar que está muy bien a mi forma de ver cómo la historia de cada uno promueve ciertos, a nivel neurovegetativo, ciertas manifestaciones físicas, pero que también se van retroalimentando, complejizando con las interacciones que tenemos en la vida cotidiana y en particular con las parejas, que luego en esta etapa evolutiva son las nuevas figuras de apego. Entonces, en este caso, en vez de perfecto. promover un cierto grado de desarrollo emocional más en la línea de lo positivo, por decirlo de alguna manera, promueve más desadaptación a la historia de vida que ya tienen. Así Tal que cual. eh, Muy bien. eso quería agregar. Excelente, Eric. Muy buen aporte y muy bien pensado lo que está ocurriendo. Excelente. Catherine, Bueno, yo es casi más o menos lo mismo que han dicho los compañeros. ¿ya? Igual para alguien con un apego evitativo como él debe ser como muy avasallador que una pareja quizá un poco más ansiosa venga como a invadir su espacio, que también quizás fue un gatillante de la desregulación de él, siendo que es perfeccionista, ¿cierto? Entonces, bueno, como que hipotetizo en realidad que, claro, o sea, él con un apego mayormente evitativo, con una pareja que es muy, de alguna forma, muy avasalladora emocionalmente, o sea, los desregula totalmente, más encima todo este estrés de alguna forma también produce que quizá incluso su sistema de organización, que ya es rígida, o sea menos reflexiva. Quizás su mentalización también se ve interferida por el nivel de estrés que está teniendo con esta pareja. Es como esa Absolutamente. mi hipótesis. Perfecto, Catherine. Sí, absolutamente. Está muy interferida, porque recuerden que cuando se enciende la amígdala, aparece la ansiedad, la amenaza, se enciende la amígdala, se desconecta toda la frontalidad, la corteza frontal. Igual, Toma el comando la amígdala. igual, supongamos, trato de ponerme en el lugar de él y igual entiendo un poco quizás la búsqueda de su regulación en el tema del estudio, siendo que es alguien muy perfeccionista, que le va muy bien, ¿cierto?, en medicina. Yo creo que es su única vía de escape el estudio como forma de regulación y por eso también está como tan sesgado en este tema de que va a interferir mi estudio, que es como quizás lo que más lo ha Correcto. regulado hasta el día de hoy. Correcto. Muy interesante. El estudio como un sistema de regulación. El estudio como un sistema de regulación. Hay personas que efectivamente se regulan con el estudio, con el trabajo, y por eso que tienden a sacar el foco de los conflictos y llevarlo nuevamente a donde se sienten más regulados. Entonces ya no es un estudio por querer aprender, sino que es un estudio casi por sobrevivencia. Perfecto. Iván, Sí, buenas tardes, ¿se escucha, hola. cierto? Perfecto. Sí, bueno, dentro de todo lo que han dicho las demás personas, ¿cierto? Justamente también iba a decir algo que usted acaba de decir, ¿Ya? que pensando en la pregunta que hizo al respecto de cómo mentaliza él, cómo mentaliza ella, ¿Sí? como que
pensando, ¿cierto?, en los datos que hay, por así decirlo, pareciera que él mentaliza desde, como dijo usted, del orden, en el sentido de que los estudios, las cosas, la planificación de su vida, por así decirlo, entra dentro de su marco de orden, de tal manera que a mayor nivel de orden hay menos ansiedad, menos desregulación. Perfecto, perfecto. Por lo tanto, la dinámica, y por así decirlo, la dinámica con ella, esto que viene esto paranoide, ¿cierto? Viene como a descolocar todo este orden de su regulación. Por lo tanto, por Perfecto. así decirlo, y desde, no sé si, por así decirlo desde lo lacaniano, es como que está sometido al deseo de otro, pero que ese Correcto. deseo de otro también es el deseo del gran otro. ¿Por qué? Porque justamente la forma que tiene él de organizar su mundo interno desde el orden tiene que ver justamente también con la forma en que lo mentalizaron a él cuando pequeño. Por Tal algo cual. ahí viene lo rígido, lo más primitivo, lo más difícil de cambiar. Entonces es difícil, ¿cierto?, cuando todos sus recursos se basaron en eso, y justamente ahora es difícil cuando algo, el deseo del otro, en este caso ese deseo paranoide del otro, de decir yo tengo que ser o yo quiero ser tu objeto total de deseo, él Sí, no puede dar abasto de eso. Entonces eso correcto. viene a desregular todo su orden mental. Como que eso, eso pensaba Perfecto. respecto de la No, pregunta. muy, muy bien pensado. Te felicito. Muy bien, Iván. Muy bien pensado. Y volvemos a cómo un sistema rígido, ¿cierto?, basado fundamentalmente en la planificación, en el orden, se puede volver tremendamente disfuncional porque es poco alostático. Si Justamente. está bien tener planificación, pero tienes que tener también la no planificación, lo espontáneo. Y aquí él se ve absolutamente sobrepasado con la demanda de deseo, la demanda de atención, la demanda emocional, porque no está dentro del orden que él tiene. Y el sistema ahí Justamente. colapsa. Muy Exacto. bien, No hay, falta esa flexibilidad para poder cambiar esto, tal por así cual, decirlo, horizontes intersubjetivos de conocimiento, de poder mentalizar de otra manera. tal cual. Exactamente. Y en ella también. Muy bien. Justamente. Eso. María, muy bien, felicitaciones, Iván. María Andrade, vamos a luego con Jenny y vamos a redondear algunas ideas finales. Hola, buenas tardes. Hola, Más María. que una reflexión sobre el caso, me gustaría agregar, creo que Claudia fue la participante que mencionó el tema del Viagra con la cosificación de la sexualidad. Quería aportar que también, por lo menos por experiencia personal, yo trabajo en un hospital, he visto mucha indicación de ginecólogos y de médicos psiquiatras para personas con disfunción sexual de Viagra femenino. Ya han llegado muchísimos casos de mujeres que también tienen este problema, también cosifican la sexualidad netamente en el acto sexual y se van recetando estas píldoras que se llaman Viagra femenino, ¿ya? Otro aporte en realidad es más bien una pregunta. Si existe algún estudio en el que la corteza orbitofrontal sea alguna causa explicativa de la pedofilia. Eso también me llamó la atención dentro de la presentación. Gracias. Perfecto. No, no hay ningún estudio que relacione corteza orbitofrontal con pedofilia. Lo que podemos decir es que la pedofilia es una parafilia que básicamente tiene que ver con poder regularse habitualmente con personas que tienen una inferioridad y que tienen una vulnerabilidad distinta a la del adulto que habitualmente es la persona pedófila, que esto comienza habitualmente con la adolescencia, por las dificultades que tienen en tramitar bien las ansiedades en el encuentro con el otro. Pero no hay ningún trabajo que yo haya leído que pueda explicar a nivel de la corteza orbitofrontal los elementos que condicionen la pedofilia. Un dato interesante es que donde hay pedofilia, habitualmente no hay otros antecedentes de pedofilia familiar. Por lo tanto, también se supone de que no hay un contenido hereditario importante, sino que más bien tendría que ser la forma muy angustiosa en que algunas personas, habitualmente hombres, resuelven sus conflictos de poder relacionarse con los pares.
Muchas gracias. Ok. Gracias a ti. Y a propósito de lo del Viagra femenino, bueno, está absolutamente comprobado que en la mujer no tiene ninguna eficacia el Viagra femenino. No tiene efectos. Por lo tanto, es un poco como sacarse el pillo y darle algo. ¿Te fijas? Es como en los consultorios años atrás cuando yo trabajaba, que cuando no tenía que darle, le daba vitamina, polivitamina. Sí. Ah, ya. Bueno, Jenny. Ya, lo mío sí, lo mío solamente es cortito porque cuando escuché el caso se me imaginó que él tenía como una intoxicación de cortisol, un estado de estrés permanente, el sistema simpático estaba en alerta en todo momento, y lo otro es que lo más probable es que él, independiente que ella le hablara o no, le exigiera o no, le dijera algo, ya ella, el hecho de pensar en ella, a él le significaba este estrés y esta generación, digamos, de toda la activación de huida, porque el cerebro no distingue entre si es real o no. Entonces, lo más probable es que el solo pensar en la relación con ella le genera todo este estrés. Solo eso. Absolutamente, y por eso que hablaba de la degradación, porque en el caso de él ya no actúa con la hiperactivación, sino que rápidamente ante el estrés se degrada hacia el parasimpático dorsal y por lo tanto inmovilidad, parálisis, quedarse absolutamente anulado, bloqueado, sin posibilidad de pensar. Sé que nos van quedando unos pocos minutitos solamente. Gracias. No, gracias a ti. Quiero darle las últimas impresiones para que puedan entenderlo. Vamos a tomar 5 minutos y con eso ya llegamos al final. Aquí hay un gráfico que nos permite, es un gráfico clásico, lineal. Hoy día hay otras formas también de entenderla, pero me permite que ustedes entiendan mejor lo que les quiero explicar. Aquí está el gráfico donde podemos ver deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución, que es una respuesta muy del hombre, muy masculina. Una de las paradojas que tiene la respuesta sexual humana es que para poder disfrutar el sexo, estamos hablando ahora del sexo, el encuentro coital, el encuentro sexual, tenemos que pasar de una zona basal de equilibrio en donde la temperatura, 36, la humedad, 95%, la presión arterial está en 120-80, la frecuencia respiratoria, 12-14 por minuto, frecuencia cardíaca, 70 por minuto, tensión muscular, relajado. Ahí estamos en una zona de equilibrio basal. Pero lo paradójico de la respuesta en nosotros los seres humanos es que para poder llegar acá arriba a la zona de umbral y tener un orgasmo, pero al mismo tiempo mantenernos en el tiempo, esto que todo el mundo busca, estar 15, 20, 30, 40 minutos teniendo sexo, esto implica que tenemos que llegar a un desequilibrio, una desregulación fisiológica y emocional muy intensa. Fisiológicamente vamos a pasar de 36 a 37,5. La humedad va a pasar de 95 a 100%, vamos a estar sudando. La presión arterial de 120-80 puede llegar a 180, 200, con 120 o 140. La frecuencia respiratoria, jadeo. Ya no respiramos bien, jadeamos. Frecuencia cardíaca puede estar en 110, 120 por minuto. Y la tensión muscular tensa, muy reactiva. ¿Qué significa esto? Significa que no todos los organismos están en capacidad de tolerar esta enorme desregulación fisiológica que significa mantenerse en estas condiciones por muchos minutos. No tiene que ver necesariamente con una condición atlética. Juega en parte eso, pero sobre todo tiene que ver con esto, que esto implica una pérdida de la homeostasis. El cuerpo rápidamente empieza a leerlo como pérdida del equilibrio, homeostasis. Y entonces, como sigue aumentando la tensión sexual, porque la excitación es un verdadero dínamo que va produciendo cada vez más tensión sexual, esta tensión sexual activa de inmediato la memoria procedural implícita, es decir, el recuerdo de cómo se compartieron conmigo
Esa es la memoria procedural implícita. Y al mismo tiempo, los modelos operativos internos, cómo yo me pienso y cómo pienso al otro. Si la memoria procedural implícita no es una memoria que te ayude a manejar bien la pérdida del equilibrio, como en el caso de Iván, que lo maneja muy mal, entonces aparece cada vez más ansiedad, la memoria se activa cada vez más y esto va a llevar a una activación simpática por la ansiedad, producción de adrenalina y cortisol que produce pérdida de la erección. La adrenalina impide que se llenen los genitales de sangre porque la adrenalina lo que va a hacer con la activación simpática es redistribuir los flujos sanguíneos, los volúmenes de glucosa, el funcionamiento del hígado, la circulación de sangre se sale de la piel, se va a los músculos, se va al corazón, se va al cerebro, es decir, hay una respuesta de emergencia. Si no hay una respuesta adecuada, el cortisol se va a mantener por 8 horas a lo menos. Entonces, no es banal pasar un mal rato, no es banal pasar un susto. Por eso que las personas, y hoy día está estudiado que las personas que tienen dificultades de pareja y lo pasan mal con frecuencia, tienen menos tiempo de vida. Entre otras cosas, en el apego complejo, hay estudios que muestran que tienen 8 años menos en promedio de vida. 8 años menos. En el caso de Iván, se pasa rápidamente hacia la inmovilización, activación del parasimpático dorsal, disociación, congelamiento, retiro. Esto está en la memoria procedural de Iván. No esperes nada de nadie. Hazlo solo. Retírate. Tu fuerza está en lo cognitivo, no en lo emocional. Y hacia allá apunta, tal como lo veíamos. Entonces, se va a activar el sistema simpático. Sistema HPA, hipotálamo, pituitaria, adrenal. Se produce adrenalina, se produce cortisol. Si no hay respuesta, se activa el parasimpático dorsal. Degradación del sistema polivagal. Lo cierto es que solo podemos relacionarnos en seguridad con la activación del parasimpático ventral, no el dorsal. Si no tenemos activado el parasimpático ventral, no nos relacionamos. Podemos estar al lado de alguien, podemos estar en la cama con alguien, pero no nos vamos a relacionar. Esto es súper importante en clínica, porque cuando los pacientes llegan ansiosos, no sacamos nada con hacer terapia si el paciente no logra activar el parasimpático ventral, es decir, si es que nosotros como terapeutas no les damos seguridad. En las otras situaciones estamos en amenaza, y si estamos en amenaza, estamos alerta, aparece la ansiedad, adrenalina y cortisol. Y cuando hay adrenalina y cortisol, se interrumpe la función cognitiva de la corteza y los pacientes no nos entienden lo que estamos hablando. Llegan a la sesión siguiente y uno le dice, ¿pensaste algo de lo que conversamos la vez anterior? Se quedan como mirando el techo. Es que estaba tan cansado que se me olvidó todo lo que conversamos. No, no se le olvidó lo que conversaron. No guardó nada de lo que conversamos, porque estaba en alerta. Esta es la importancia de esto. Entonces, las regulaciones diádicas de la infancia se van a repetir en la adultez. La memoria procedural implícita va a recordar de la misma manera como aprendió a recordar en la infancia. Por lo tanto, la primera tarea del terapeuta es establecer una neurocepción de seguridad. Esto es clave. Si no logramos establecer neurocepción de seguridad, la terapia no va a funcionar como quisiéramos que funcionara. Bueno, ahí están mis señas, mi correo, las páginas del instituto que yo dirijo, del centro. Está el Instagram que también tenemos, así que para mí ha sido un agrado poder
compartir con ustedes, compartir esta hora y media y un poco más de pensar cómo podemos pensar a nuestros pacientes con disfunciones en su sexualidad y en su vida sexual. Espero que les haya sido de utilidad. Le agradezco a DIPA, le agradezco a los organizadores y espero verlo a muchos de ustedes ahí en el diplomado, que parte este fin de semana con Carlos. Así es. Muchas gracias. Bueno, Gracias a antes de ustedes. ir a todo, recuerden que ahora viene una entrega de una beca, vamos a hacer el sorteo para todos los que están acá, pero antes de eso, primero agradecerle, por supuesto, a Cristian, la verdad, una excelente clase, muy dinámica, muy práctica, además con ese caso clínico también que viene a unificar varios de los conceptos que vieron al inicio, un poco ponerlos en práctica, y ese es el objetivo también de los programas de estudio, del diplomado en sí, generar un conocimiento aplicativo, un conocimiento que finalmente funcione en la clínica diaria. Y ahí por ahí también les dejamos enviado el link del diplomado para todos los que están interesados, donde Cristian también es docente. Por lo tanto, en primer lugar, agradecerte, Cristian, una excelente exposición, además muy, Gracias. muy paciente para resolver las consultas, las dudas, participar junto a los oyentes en este caso, ¿cierto? Donde se imponieron algunas reflexiones. Así que, la verdad, muy cumplido creo el objetivo y bueno, ejemplo de ello también son los múltiples mensajes acá que están de felicitaciones y Gracias. agradecimiento. Así que no, muy contento. Bueno, ahí como ustedes pueden ver en el link también que les compartí por el chat, el diplomado inicia ya en unos días, inicia este fin de semana, inaugura la clase un excelente docente también que estuvo con nosotros hace muy poco, que es Carlos Jafif, el director del diplomado, y va a estar con usted en varios de los módulos. Va a iniciar este viernes 3 a las 6 de la tarde el diplomado. Tenemos clases este viernes y este sábado, así que no queda nada para el inicio. Así que muy invitados, invitadas todos y todas a que lean sobre él y se interesen también, dadas las temáticas súper relevantes que toca este diplomado en psicoterapia. Ahora vamos a lo menos importante. Lo más importante ya se hizo, así que vamos a lo menos importante, que esta entrega de la beca. En ella voy a compartir una pantalla. Están básicamente todos los inscritos del seminario. Sin embargo, solamente puede de alguna forma reclamar el premio las personas que están acá presentes. Por lo tanto, vamos a hacer un ganador y van a haber varios suplentes. Entonces ahí vamos viendo, vamos esperando un momento, y si no ya pasamos al siguiente, y así sucesivamente hasta que encontremos al ganador o ganadora de esta beca. Es una beca 100% financiada por nosotros para el diplomado. De alguna forma siempre hacemos esta instancia para democratizar también el conocimiento y hacerlo más accesible. Muchas veces ahí nos toca gente que queda súper agradecida, y es un poco también el foco de la academia. Recuerden que para acceder hay que ser profesional del área psicosocial. Bueno, comenzamos entonces. Vamos ahí a ponerle suspenso a través de la cuenta regresiva. Y ¡chachán! Entonces, vamos con la primera participante, Francisca Farías. No veo ninguna Francisca, por lo menos en el chat, así que damos 3 segundos. 1, 2 y 3. Seguimos con Daniela Vázquez. Uy, parece que tampoco la veo. Mónica Dueñas. Hoy día, de repente han pasado esto. No sucede. Mónica Dueñas, esperamos 3 segundos. 1, 2 y 3. Y pasamos a... Perfecto, pasamos a Piedad Concha. Yo veo a Piedad Concha en los participantes, pero no sé si
¿estará con nosotros? Ah, parece que ahí prendió la cámara. A ver, Piedad. Estoy afónica. Oh, Piedad, no te preocupes, está bien. Suficiente muestra de presencia, ¿no? No es necesario más. Oye, ¿profesional del área psicosocial? Sí, psicóloga. Ah, qué bueno, bueno, felicitaciones. Se van a comunicar contigo ahí por un correíto. Piedad, un gusto que te haya ganado esta beca, va a poder tener la suerte y la gran experiencia de poder ser estudiante de Cristian y otros docentes de categoría y docentes mexicanos. Está la doctora Naúl también de México, está el doctor Cristian Toma, está Carlos Jafif, hay charlas magistrales de Mario Marrone, de Nicolás Lorenzini. La verdad es que hay un excelente staff docente ahí, así que todos invitadísimos también a revisar el programa y felicitaciones ahí, Piedad, por esta oportunidad. No, agradecerles nuevamente a todos y todas, agradecerle a Cristian, agradecerle a ustedes, por supuesto, y esperamos verlo en una próxima oportunidad. Así que muchísimas gracias, que les vaya muy bien y Muchas espero haya sido una gran gracias. experiencia de aprendizaje. Cualquier duda, consulta, nos van avisando y siempre revisen adipa.cl para ver todas las novedades y vernos en nuestras redes sociales. Así que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Felicitaciones Chao. también. Felicitaciones. Chao, Sí. gracias. Si no quiere, Felicitaciones. pues Compartirlo. puedo regalar el premio. Bueno, Oye, chao. Nicolás.